El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Ok, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12. Leemos desde el verso 4 para así dar comienzo a la parte que nos concierne a esta noche. Hemos estado hablando acerca de los dones de revelación. Ya cubrimos lo que es el don de palabra de sabiduría, que es el mayor. La semana pasada hablamos acerca del don de palabra de ciencia y hoy vamos a estar tratando el don del discernimiento de espíritus. Y leemos la palabra de Dios. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Así como hemos venido enseñando, ya hemos hablado acerca de la palabra de sabiduría, que es nos da revelación de la mente y los propósitos de Dios. Hemos hablado acerca de la palabra de ciencia o de conocimiento, que nos da la revelación de las cosas que existen actualmente o que ya han ocurrido. Y hoy, como dije, vamos a hablar del don de discernimiento de espíritus, que es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo sobre el mundo espiritual. Muchos hemos hablado acerca de este tema, pero a veces hemos malinterpretado cada una de estas cosas. Como dije, el don de palabra o el don de discernimiento de espíritus es el tercero entre los dones de revelación. Está el primero, el don de palabra de sabiduría, que tiene que ver con el futuro. Está el don de palabra de ciencia, que tiene que ver con el presente o el pasado y el presente. Y tenemos el don de discernimiento de espíritus dentro de esos tres dones que se llaman los dones de revelación. ¿Ok? Y el don de discernimiento de espíritus da la percepción clara del mundo espiritual. Cuando este don se manifiesta, la persona ve claramente el mundo espiritual o el mundo de los espíritus. Este es el tercero de estos tres dones, es el último y es el menor de estos tres dones. Ahora, este don es más limitado que los otros que hemos hablado. Es más limitado porque trata con una clase singular y en este caso trata con espíritus. Se determina en una sola área y es la área de los espíritus, se mueve en esa área. El don de discernimiento de espíritus, siempre que este don se manifiesta, se envuelve con la parte de la vista. ¿Ok? En muchas ocasiones puede ser con los ojos abiertos, como también puede ser en sueño, una visión, y así sucesivamente. De manera que este don, siempre que se manifiesta, se va a mover en esa área relacionada con la vista, con lo que usted ve. No lo que oye dentro, no lo que percibe dentro, sino más bien lo que usted ve. La palabra discernimiento significa ver. Por eso le dije que esa palabra se relaciona con el ver, lo que usted ve, lo que usted mira.
En el mundo espiritual, de repente, en un momento exacto, preciso, se abrió el mundo espiritual y usted vio el espíritu, el demonio que se movía, o el ángel o el Señor en diferentes áreas. Así que este es el menor. Trata con la parte limitada, con una parte limitada, y en este caso a una clase singular que son espíritus. Por eso se le llama el don de discernimiento de espíritu. No existe ningún don que se le llame el discernimiento solamente, sino discernimiento de espíritus, porque trata en el área singular de espíritu, trata con seres espirituales. Y cuando hablo de seres espirituales no estoy hablando de demonios solamente, estoy hablando del Señor, estoy hablando de Dios Padre, estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de ángeles, arcángeles, serafines y todos esos seres espirituales que existen. Como también estamos hablando de demonios, de Satanás, de principados, de potestades, de huestes espirituales. De manera que cuando la palabra habla de este don, habla referente al ver seres espirituales que se mueven en el mundo espiritual. Recuerde que estamos en un mundo natural, estamos viviendo en esta tierra. Tenemos unos ojos y un cuerpo que se manifiesta o se pone en contacto con el mundo físico, el mundo natural. Pero también tenemos un espíritu que hace contacto con el mundo espiritual. De la misma forma como este cuerpo tiene contacto con el mundo físico, el espíritu de uno es espiritual y hace contacto con el mundo espiritual. De manera que cuando hablamos de espíritu no nos estamos refiriendo a personas muertas o espíritus muertos, personas que han muerto en esta tierra, en el cuerpo, y han pasado a la eternidad. No estamos hablando de esa clase de espíritus. Toda persona que muere sin Cristo, inmediatamente que muere sin Cristo, se va al infierno. Y toda persona que muere en Cristo va a un lugar de reposo. De manera que no tenemos espíritus vagantes por allí. El apóstol Pablo, cuando habla del discernimiento de espíritu, no está hablando de seres o personas que han muerto y que andan vagando por allí, no. Como tratan los hechiceros y los brujos. Vamos a llamar a fulano de tal. Mentira. Es un espíritu, es un demonio que conoce la familia. Se le llama el demonio, el espíritu familiar. Conoce cómo hablaba el abuelo, conoce todo lo que le gustaba al abuelo y se manifiesta de la misma forma como el abuelo era. Pero no es ningún espíritu familiar, o mejor dicho, no es ningún espíritu de alguna persona que haya muerto, sino que más bien es el espíritu familiar o el demonio familiar que conoce el caso de la familia y se hace ver como aquella persona que murió o falleció. De manera que cuando hablamos del don de discernimiento de espíritu, no estamos hablando de esa clase de espíritus. Cuando alguien muere sin Cristo, se va al infierno directamente, no queda vagante. Cuando alguien muere en el Señor, los ángeles vienen a buscarlo y se lo llevan al cielo, al lugar de reposo. Amén. Así que no estamos hablando de este tipo de seres espirituales. Permítame decir que no se trata solamente del discernimiento de demonios. Porque el asunto es que cuando hablamos de este tema, y muchos tienen eso concebido, y gracias a Dios por la palabra que nos enseña y nos instruye, es que piensan que este discernimiento de espíritu solamente tratan con demonios. Y lo más lamentable es que hay cristianos que solamente lo que ven es puro demonio. Demonios por aquí, demonios por allá, demonios por todos lados. Pero no se le escucha hablar, he visto al Señor. No se le escucha hablar, he visto al Espíritu Santo. No se le escucha hablar, vino un ángel y habló conmigo. Y se centran en puro demonios y demonios y diablos y diablos y diablos. Pero Pablo no estaba hablando, no se estaba refiriendo solamente a demonios. Los demonios están incluidos en esa lista. Pero cuando habla de percibir o de ver el mundo espiritual, no solamente está hablando de demonios, está hablando de que también hay un reino celestial donde el Padre gobierna, hay un Jesús que también se puede manifestar y hay un Espíritu Santo que es una persona, no como lo dicen los testigos de Jehová, que es una fuerza activa. Es un ser espiritual, es una persona que se ha manifestado de diferentes formas, es otra cosa, pero Él es una persona. Aleluya. Así que el discernimiento de espíritu no tiene que ver solamente con demonios.
Si alguien ha enseñado que el discernimiento de espíritus tiene que ver solamente con demonios, está equivocado, eso es falso. Pablo se está refiriendo a todo ser espiritual. Dice que Dios es espíritu. ¿Cuántos saben eso? Dios es espíritu. Así que estamos tratando con un ser sobrenatural que es Dios también, que es espíritu. De manera que el discernimiento de espíritu es una percepción clara, sobrenatural, dentro del ámbito de los espíritus del mundo de los espíritus. Como le dije, estamos viviendo en esta tierra, tenemos un cuerpo que se manifiesta con lo exterior, pero tenemos un espíritu que también se manifiesta a lo exterior o a lo espiritual. Este cuerpo se manifiesta con todo lo que es humano, natural, pero el espíritu es sobrenatural. Ahora, cuando Dios manifiesta el don de discernimiento de espíritu, es cuando permite que esta persona o una persona, aún con los ojos abiertos, cuando hablo de los ojos, estoy hablando de los ojos del cuerpo físico, como también puede ser a través del mundo espiritual, o la persona cierra sus ojos físicos y tuvo una visión, como también pudo haber sido en sueño. Le permitió ver a aquel ser espiritual. Como le dije, no existe ningún don de discernimiento solamente. En la mayoría de los casos, cuando la persona piensa que es un don de discernir, yo discerní que me estaba diciendo algo malo, me estaba diciendo una mentira. No es un don de discernimiento. Es la palabra de ciencia en operación que te estaba diciendo que ese hombre o esa mujer te estaba engañando. Y tendemos a confundir la palabra de ciencia con el don de discernimiento. Pero cuando la Biblia habla del discernimiento de espíritu, está hablando con algo relacionado con seres espirituales. De manera que es cuando se manifiesta esto, es que Dios permite discernir o ver el mundo de los espíritus, de los demonios, como también el reino celestial. El ver los demonios está incluido dentro de lo que Pablo está diciendo, el discernimiento de espíritu, de toda clase espiritual, de toda clase. Ahora, como dice Pablo dice que esto no es algo que cualquiera de nosotros quiere ver o desea ver o podemos ver. Es algo que el Espíritu Santo mueve en nuestras vidas. Dice que Él reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Es algo que Él mismo abre. De repente a usted le ha sucedido que vio a alguien o le vio a una sombra negra atrás, o de repente vio un ángel, pero cuando tiende a volver a mirar ya no lo ve. Ya no lo ve. Porque fue un momento que el Señor le manifestó, le permitió ver aquello y de repente recogió todo, y cuando usted quiere volver a mirar y volver a ver lo que estaba viendo, ya no lo ve con sus ojos físicos. Porque el don de discernimiento se manifestó, operó en un momento exacto y de repente dejó de operar. El Espíritu Santo te mostró lo que tenía que mostrarte y listo. El Espíritu Santo puede manifestar este don de diferentes formas. Recuerde que este don es un don sobrenatural, no es algo natural, que naturalmente se puede ver, se puede hacer. Es algo que es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Jesús es sobrenatural. El Espíritu Santo es sobrenatural. De manera que cuando Él mueve el don de discernimiento de espíritu es sobrenatural. No es algo natural, no es algo psicológico, no es algo humano. Es algo sobrenatural. Es algo que con nuestros ojos físicos no podemos ver, ni con nuestras propias fuerzas podemos mirar, sino que es en el momento exacto que el Espíritu Santo sobrenaturalmente te permite ver el mundo donde se mueven los seres espirituales, los espíritus. Y cuando hablo de espíritu le estoy hablando del Padre, Hijo, Espíritu Santo, los seres angelicales, arcángeles, serafines, y estoy hablando también del reino de Satanás, demonios, principados, potestades, de todo eso. Es cuando Dios te permite ver el mundo espiritual. Ahora, una vez que nosotros seamos arrebatados al cielo, estaremos en pleno mundo espiritual, en el pleno mundo de los espíritus viviendo. Pero mientras tanto que estemos en esta tierra y en este cuerpo, dependemos de esos dones y del Espíritu Santo cuando Él quiera moverlos. Aleluya, gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es el maestro, que es el que revela, el que enseña, aleluya, el que muestra, el que permite ver. Santo.
Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a enseñar todo lo que conoce de mí. Él les va a revelar todas las cosas. Aleluya. Gracias a Dios. Denle ese aplauso fuerte al Espíritu Santo. Santo es nuestro Dios para siempre. Aleluya. De manera que mediante este don podemos discernir, podemos ver el mundo de los espíritus o el mundo espiritual. Como le dije, es algo que no vamos a mover con nuestra propia fuerza, sino que es algo que el Señor, el Espíritu Santo, mueve cuando Él quiere en nosotros, no cuando nosotros queremos. Esto no es algo que nosotros podemos pararnos en un lugar, Señor, hoy voy a ver todo esto, voy a ver los demonios y los seres espirituales y los ángeles. No, es algo que el Espíritu Santo lo revela cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Porque el problema de los dones espirituales en general, el problema de los dones del Espíritu Santo, debo decir en general, es que muchos de nosotros creemos que los podemos mover cuando nosotros queremos. Y es algo que es distribuido y movido por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando una persona, cuando un creyente se dedica a meterse más con Dios, a pasar más tiempo con el Espíritu Santo, es donde esos dones comienzan a fluir mayormente, comienzan a moverse con mayor libertad. Aleluya, santo es nuestro Dios. De manera que es mediante este don es que podemos discernir o ver. Ya le dije que la palabra discernir significa ver el mundo de los espíritus. Hay mucho en la Biblia, o muchos casos en la Biblia, donde muestra la manifestación de estos dones, o de este don en particular que estamos hablando. Hemos dicho que la mayoría de las veces estos dones se mueven en conjunto. La palabra de ciencia con la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus y los otros dones mezclados en muchas ocasiones, pero los hemos separado para ir definiéndolos uno a uno. Ahora tenemos un caso en particular en la Biblia donde el libro de los Hechos revela que Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba predicándole a aquella gente. Y antes de ser apedreado, la Escritura muestra que él miró hacia los cielos, y cuando miró hacia los cielos, dice que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Dice que los cielos se abrieron y él vio, ahí está el don de discernimiento de espíritu manifestado. Él vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Discernimiento de espíritus, no un discernimiento solo, sino de espíritu, en particular espíritus. Dios es espíritu, Jesús es espíritu, el Espíritu Santo es un espíritu. Así que él vio los cielos abiertos. Y cuando vio los cielos abiertos, inmediatamente vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Allí está ese don en manifiesto. ¿Será que Esteban vio eso porque quería ver? No. Sino que el Espíritu Santo, para regocijarlo en ese momento de que le iban a apedrear, a caer a piedra, por supuesto era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, abrió los cielos y le permitió ver al Señor Jesucristo vivo, real. No está muerto, no está en una tumba, no está sepultado, está vivo y reinando con Dios Padre. Aleluya. Le permitió ver a su Salvador real. Ahí podemos tener un ejemplo claro del don de discernimiento de espíritu siendo manifiesto. Como le dije, no es algo que usted percibe de repente, no, es algo que usted ve. Dígale al que está a su lado, tiene que ver con ver. Ver seres espirituales, verlos. No tiene que ver con sentir. No, yo sentí esto que me estaba diciendo estas palabras y era mentira. No. Ese fue el don de palabra de ciencia haciendo manifiesto. En ciertos casos, porque en otros casos es el don de sospecha. Como dice una caricatura por ahí, lo sospeché desde un principio. El don de sospecha manifiesto. Como le decía en estos días a una persona, mire, el don de palabra de ciencia, de sabiduría, de discernimiento de espíritu, es más seguro que cualquier otra palabra. Cuando es que el Espíritu Santo lo manifiesta,
No cuando se mueve el don de sospecha, entre comillas. Es que yo sospechaba eso. Así que es mediante este don, el don de discernimiento de espíritu, que se puede ver el mundo espiritual. Vamos por un momento a Éxodo capítulo 33. Y vamos a ver aquí la manifestación de la similitud de Dios. Éxodo capítulo 33, verso 22. Dice, esto es Dios hablando con Moisés. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, oído, mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y... ¿cuántos están leyendo? Y verás, diga verás, mis espaldas. Miren lo que está manifestándose aquí. Dios le dice, y vas a ver o verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí vemos Dios manifestándose a través de una similitud a Moisés. Dios le permitió a Moisés mirar, ver las espaldas de Dios. La similitud de las espaldas de Dios. Él vio, ahí vemos el don de discernimiento de espíritu siendo manifiesto. Quiero que entienda algo, y es que estos dones, los 9 o 7 de ellos, 7 dones del Espíritu Santo, también se manifestaban en el Antiguo Testamento. 2 de ellos entraron nuevo en el Nuevo Testamento, que es el hablar en lenguas o los géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Pero los otros 7 se movían en el Antiguo Testamento, de manera que ellos se movían tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No es algo que ha pasado de moda, no es algo que ha dejado de existir, es algo que está continuamente moviéndose dentro de la iglesia. No es algo que pasó, es algo que está activo, que está todavía activo y seguirá activo hasta el día que seamos arrebatados. Amén. Así que Dios le permite ver a Moisés las espaldas. Ahí está el don de discernimiento de espíritu siendo manifiesto. Moisés vio las espaldas o la similitud de las espaldas de Dios. El Señor le permitió ver, mirar. De manera que siempre que se manifiesta el don de discernimiento de espíritu, tiene que moverse viendo, bien sea con tus ojos físicos como con tus ojos espirituales o a través de una visión que Dios te muestre. Pero es algo o un espíritu que tú ves. En estos días estábamos aquí en el cuarto, mi esposa y yo. Cuando ella miró hacia la puerta de este lado, vio 2 ángeles. Uno caminaba hacia allá y el otro venía. O sea, los 2 guardando allí la puerta. Hace unos meses atrás fui a comer allá en el centro, ella y yo, y no recuerdo si estaban los niños. Y cuando salimos del lugar donde estábamos comiendo, volvió ella a mirar hacia atrás y vio un ángel detrás de nosotros. Por un momento Dios le abrió el mundo espiritual y le permitió ver lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual con nosotros continuamente, y aún con usted, con cada creyente, cada hijo de Dios. Continuamente anda para arriba y para abajo un ángel. La iglesia católica o los católicos le llaman como el ángel de la guarda. Pero en realidad, con nosotros, con cada hijo de Dios, hay un ángel que está continuamente contigo. Para donde tú vayas hay ángeles que te están guardando. El detalle está que Dios nos abra por un momento y el Espíritu Santo manifiesta el don de discernimiento de espíritu para verlos. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor a Tomás? Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Aleluya, santo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo por eso. Santo, santo, santo. Vamos por un momento a Hechos capítulo 7.
Y vamos a mirar ahí la parte donde Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio el trono de Dios y a Jesús sentado a la diestra. Aquí vamos a ver la similitud de Cristo al Cristo resucitado siendo visto. Hechos capítulo 7, verso 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estaba lleno? Del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos todos hoy en día. Estar llenos del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo. ¿Hacia dónde estaba mirando? Al cielo. Ahí aparece de nuevo la palabra discernir. Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de ¿quién? De Dios. Oído. Discernir significa ver. Dice que mientras estaba mirando hacia los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Ahí es donde, y sin ofender a nadie, lo solo Jesús patina. Dice que Esteban vio la gloria de Dios. Y al lado de la gloria de Dios, vio al Señor Jesucristo sentado allí. Yo no sé cómo van a hacer con esos versículos. Ahí vemos de nuevo el don de discernimiento de espíritu siendo manifiesto. Manifestándose para mostrar la gloria de Dios y mostrar al Hijo de Dios resucitado. No está clavado en una cruz como todavía lo tienen algunos por allí. Como tienen sus imágenes clavadas en una cruz. No, él está vivo, él resucitó, está vivo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de sus hijos, día y noche, aleluya, santo. Ese es nuestro Dios. Adoramos a un Dios vivo, no un Dios que está muerto. Santo. De manera que aquí vemos el don de discernimiento de espíritu siendo manifiesto. Cómo Esteban vio a la gloria de Dios y vio al Señor Jesucristo ahí. Dígale, cuando este don se manifiesta, deja ver. Dígale al que está del otro lado, cuando este don se manifiesta, permite ver seres espirituales. Ya no hable tanto, no, es que yo he visto demonios y veo este y veo el otro. No, hable más de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del Padre de la gloria, aleluya, santo. Bendito. ¿Por qué digo esto? Porque el problema de nosotros es que muchas veces lo que vemos es puro demonios. Bendito sea Dios. Y los vemos de todo tamaño, chiquitos, grandes, feos, como duendes, los vemos de todas formas. Ahora pregúntese cuántas veces he visto al Señor. Dios mío, ¿cuántas? ¿Cuántas veces he tenido una experiencia con el Espíritu Santo? O he visto un ángel que me ha traído una palabra como le habló a María. Como le habló a aquellos grandes hombres. Un arcángel, un querubín. Lo que vemos es puro demonios. Y vemos al diablo con cacho y rabo. Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús sentado al lado del Padre. Aleluya. Vaya a Mateo capítulo 3. Estamos viendo la parte de la similitud de Cristo siendo manifiesto. Mateo capítulo 3, al Cristo resucitado siendo manifestado o dejándose ver a través de del discernimiento de espíritus. Aquí vamos a ver la similitud del Espíritu Santo. ¿Por qué digo que es una similitud? Porque mucha gente piensa que el Espíritu Santo es una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, es una persona. Amén. Veamos ahí el capítulo 3, verso 13 del Evangelio según San Mateo. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí Juan estaba viendo el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo como una necesidad. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, oído,
y he aquí los cielos fueron abiertos, y se manifestó el don de discernimiento, y vio. ¿Cuál es la traducción para la palabra discernir? Ver. Dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice que él vio al Espíritu. ¿Cómo se llama el don? Don de discernimiento de espíritus. Dice que Juan vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús como paloma, pero no es una paloma, como paloma. Es una persona. Y aquí es donde los testigos, y sin ofender, se pelan, haciendo pensar que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No, el Espíritu Santo es una persona. Dice que vio al Espíritu Santo que descendía sobre él. Vemos de nuevo el don de discernimiento de espíritu siendo manifiesto. Descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién vio esto? El profeta Juan. Ahora, ¿cuáles son los dones que se mueven en un profeta? Los dones de revelación. El don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Esos eran los dones de revelación que se mueven, o son los dones de revelación los que se mueven en un profeta. Un profeta se mueve en esos dones. Por eso a Juan nadie le podía engañar. Cuando los religiosos que venían querían venir a bautizarse en su bautismo para arrepentimiento, eso era el bautismo de Juan, un bautismo para arrepentimiento. El bautismo de Juan, pero el de Jesús no es para arrepentimiento. Los que se bautizan ahora es porque ya se han arrepentido de sus pecados. La sangre de Jesucristo los limpia de todo el pecado y bajan a las aguas porque es un mandamiento del Señor, no para ser salvos. Pero el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Y cuando la gente venía a su bautismo tratando de engañar a Juan, los religiosos, Juan le decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y le dijo, sé frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Juan le dice eso? Porque estaba hablando, según en ese tiempo, había un tiempo donde las víboras se escondían entre la paja, la grama. Pero cuando el sol calentaba, prendía la grama. Ahora piensen por un momento cómo salían las víboras así, corriendo. Y Juan les dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Son frutos dignos de arrepentimiento. En Juan se movían estos dones de revelación, nadie los podía engañar. De manera que Juan vio al Espíritu Santo descender en forma corporal de paloma. Ahí vemos la similitud de la persona del Espíritu Santo. Diga el que está a su lado, el Espíritu Santo es una persona real. Ahora vamos a ver el don de discernimiento de espíritus siendo manifiesto por el Espíritu Santo viendo querubines. Vamos a Ezequiel capítulo 1, verso 4. Dice, y miré, diga miré. ¿Con qué tiene que ver el don de discernimiento? Con ver. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente alrededor de él, un esplendor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. ¿Qué es lo que está viendo ahí? Dice la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas como 4 lados. Como las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho
hacia adelante. Y ahí sigue diciendo el aspecto que estos seres tenían. Ahora, el don de discernimiento de espíritu se dejó manifestar, o lo manifestó el Espíritu Santo en la vida de Ezequiel para ver estos seres espirituales, parte de las cosas o de los seres que habitan en el reino de los cielos. Y Ezequiel escribe la visión que tiene, pero lo escribe gracias al don de discernimiento de espíritu que se manifestó allí. Si el don de discernimiento de espíritu no se manifiesta, Ezequiel no hubiera podido ver esto. Dice que él miró a este ser. De manera que el don de discernimiento de espíritu, como venimos hablando, tiene que ver con mirar los seres espirituales. No es una percepción psicológica, es algo sobrenatural. No es algo que uno percibe psicológicamente, no. Es algo sobrenatural. Sobrenatural. De hecho, la Biblia está llena de acontecimientos sobrenatural y habla de un Dios sobrenatural. Aleluya. Un Dios al cual usted y yo le servimos, un Dios sobrenatural. No es algo psicológico. Aleluya. Vamos a Isaías capítulo 6, verso 1. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. ¿A quién vio? Discernimiento, ver. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí estamos viendo el don de discernimiento de espíritu siendo manifiesto. Él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y dice que sus faldas llenaban el templo. Oído, por encima de él habían, ¿cuántos están leyendo? Dice que por encima de él habían serafines, seres espirituales, serafín o serafines. De manera que Isaías vio al Señor en su trono sentado, alto y sublime, y sobre su trono vio a serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Santo, Santo es nuestro Dios, y esta tierra está llena de su gloria. Aleluya. Aquí tenemos el don de discernimiento de espíritu siendo manifiesto para ver al Dios sentado en su trono, para que Isaías pudiera ver a Dios sentado en su trono, y no solamente a Isaías, sino a los serafines que estaban ahí. Serafines. De manera que cuando el don de discernimiento de espíritu se manifiesta, es para permitirte ver a un ser espiritual. Seres espirituales. Cuando ese don se manifieste, para ver seres espirituales, no para discernir, como dicen algunos. No, yo tengo el don de discernimiento. Yo conozco cuando me dicen algo. Eso no existe en la Biblia. Está el don de palabra de ciencia, que tiene que ver con el pasado y el presente, que es otra cosa aparte de eso. Aleluya. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Aquí es donde mayormente se manifiesta el don de discernimiento de espíritu a través de la profecía, a través de la palabra de sabiduría, de ciencia. La mayoría de estos dones trabajan juntos, como hemos hablado. De manera que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis capítulo 4, verso 6. Dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Oído, 4 seres
vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, que representa al rey de la selva. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila que volaba. Seres vivientes. Ahora, si vemos el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis, dice: después de esto, miré. Diga, miré. Don de discernimiento. Discernir significa ver. Miré, ¿qué vio? Lo que viene diciendo, y dice en el verso 4: seres vivientes. Ahí tenemos el don de discernimiento siendo manifiesto. Juan vio por el Espíritu a seres vivientes. Amén. De manera que el don de discernimiento, cuando se manifiesta, te permite ver el mundo espiritual, o el mundo donde los seres espirituales viven, se mueven. Los seres espirituales se mueven a la velocidad de la luz. Hay demonios que se mueven a la velocidad de la luz. El diablo se mueve a la velocidad de la luz. El mundo espiritual es diferente al mundo físico, humano. De manera que cuando el don de discernimiento de espíritu se manifiesta, Él te va a permitir ver a los seres espirituales que se están moviendo en el mundo espiritual, que se están moviendo alrededor de ti, alrededor, bien sea en una persona, bien sea en alguien, bien sean en la empresa o en un país o en una nación. La Escritura muestra que en un momento estaba Eliseo con Giezi, y dice que los sirios habían rodeado a Eliseo, lo habían rodeado, lo habían sitiado al pueblo de Israel. Pero Eliseo había visto los ángeles que estaban alrededor de él, el reino celestial o el ejército de Dios alrededor del ejército enemigo. Y dice la Escritura que Giezi estaba un poco desanimado, estaba un poco temeroso, porque había visto el número de los sirios. Pero dice que Eliseo oró y el Espíritu Santo le permitió ver a Giezi todo el ejército de Dios que estaba allí, todos los ángeles que estaban ahí. Se manifestó el don de discernimiento de espíritu que estaba moviéndose en ese momento en Eliseo. En Eliseo se movió en Giezi, que le permitió ver todo eso. Ahí está el don de discernimiento siendo manifiesto, que te permite ver sobre los seres espirituales, el mundo espiritual. Hermanos, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Dice que el cielo y la tierra pasará, este mundo pasará, este sistema pasará, pero cuando pase, estamos nosotros del otro lado, aleluya, en el mundo espiritual, moviéndonos en lo espiritual, con un cuerpo glorificado. Aleluya, santo. Antes de que este mundo se acabe, ya nosotros estamos en el cielo, porque hay una trompeta que está por sonar. El reloj de Dios está corriendo rápidamente, aleluya. Pronto nos vamos para que papaíto. Y cuando nos vayamos para que papaíto, no vamos a necesitar de esos dones, porque allá los vamos a ver todos cara a cara. Pero mientras estemos aquí necesitamos de esos dones. Aleluya. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que está aquí. Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros? Pero gracias a Dios que Jesús se fue y vino el Espíritu Santo. ¿Saben por qué Jesús se fue? Porque Él estaba limitado en su cuerpo, solamente podía estar en un lugar a la misma vez. Pero cuando Él se va, después que muere, resucita y se va, viene el Espíritu Santo que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y que puede mover los dones como Él quiere y como Él desee en la iglesia, en el mundo entero, como Él quiera. Él mueve unos dones aquí, mueve otros dones en otra iglesia y mueve otros dones en otra iglesia. Al mismo tiempo puede mover todos los dones dentro de la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Aleluya, santo.
A través de este don se puede discernir la similitud de Dios, como dijimos. Se puede discernir el Cristo resucitado. Se puede discernir la similitud del Espíritu Santo, querubines, serafines, arcángeles o huestes angelicales o ángeles comunes que se le llama. Porque hay un rango de autoridad entre los ángeles. Se puede ver cuando el don de discernimiento de espíritu se manifiesta. Porque como le dije, no es algo mental, no es algo que uno dice, ahora mismo voy a ver. No. Yo recuerdo que hace unos años atrás estaba sentado yo con un hermano y me dijo estas palabras: cerra los ojos y vas a ver todo el mundo espiritual. Sí, hermano. Y yo estaba comenzando, Yo estaba comenzando y me senté ahí con el hermano y el hermano me dijo, cerra los ojos y cuando cierre los ojos vas a ver todo el mundo espiritual. Y yo cerré los ojos, que voy a estar viendo. Porque no es algo mental, no es algo que tú vas a cerrar tus ojos o algo mental. Ahora mismo voy a ver algo, voy a ver al Dios, voy a ver un ángel, voy a ver un demonio, ahora mismo voy a verlo. No es algo mental. Y hermano, yo no me acordaba de eso hasta ahora que me estoy acordando otra vez. Cierra tus ojos ahí, vas a ver todo el mundo espiritual que voy a estar viendo. Yo cerré mis ojos en obediencia. Claro, yo no le dije al hermano nada, hermano, no vi nada, que iba a estar viendo yo algo. No es algo mental, no es algo psicológico. El discernimiento de espíritu no es algo, una lectura mental, no es algo de eso, no trata con eso. Es algo que el Espíritu Santo mueve. No es algo normal o algo humano, no, en ninguna manera, hermanos. Cuando el espíritu o el don de discernimiento de espíritu se manifiesta, nos permite ver, ya por último hablando, al diablo y a sus demonios. Algunos como que se fueron a agarrar, fue lo último, que ven puros demonios, puros diablos, y lo ven de diferentes formas, con cacho, sin cacho, vestido de mujer, de todas formas. ¿Qué cosa? No, puro demonio lo que se ve. No, cuando alguien tiene el don o cuando el Espíritu Santo quiere manifestar ese don en alguien, esa persona puede ver de todo. Puede ver al Padre, puede ver a Jesús siendo la representación de Dios. Puede ver al Espíritu Santo, puede ver a arcángeles, querubines, serafines. Y por último, que le permita ver los demonios y los diablos. Pero que se los permita ver, pero para que le caiga palo. Pero es mejor ver la gloria de Dios, ver al Señor Jesucristo, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, aleluya. Hermano, yo recuerdo que una vez, todavía no había nacido yo, mi padre dice que un 31 de diciembre se sentía muy triste. Y dice que Dios en una ocasión le permitió ver al Señor Jesucristo parado en una nube, sonriente, con un cinto de oro en el pecho, sonriente. Dice que aquella tristeza que tenía se le cambió por alegría, aleluya. Porque cuando el Señor se manifiesta, las cosas cambian. Las cosas cambian. Aleluya. El don de discernimiento de espíritu también revela la clase de espíritu o de demonio que se está manifestando en cualquier lugar o a través de una persona. La Escritura muestra en el libro de los Hechos que Pablo entró en una ciudad. Y cuando entró en una ciudad, dice que una mujer que tenía un espíritu de adivinación comenzó a decir: estos hombres vienen de Dios, estos hombres son de Dios y están hablando, presentando el camino hacia Dios. Y dice que en un momento específico, después de tener la mujer rato dando voces, el apóstol Pablo se volteó y dijo: espíritu de adivinación, vete de esa mujer. Cuando el don de discernimiento de espíritu se manifiesta, Él te revela qué espíritu se está moviendo cuando es un espíritu de un demonio. Te revela de una vez qué es lo que se está moviendo allí. Porque la mayoría de las veces este don se mueve en conjunto. Recuerde que estamos hablando de los dones que revelan. El don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu se mueven en conjuntos.
La mayoría de las veces estos dones no se mueven solos. Se mueven mezclados, y cuando uno los conoce, cuando uno sabe cómo se mueven esos dones, entonces uno inmediatamente va a identificar qué es lo que se está moviendo. De manera que cuando el don de discernimiento se manifiesta, mayormente se manifiestan los demás dones que te permite. El don de discernimiento te permite ver el demonio que se está manifestando ahí, pero el don de palabra de ciencia te permite saber cómo se llama ese demonio, cuál es el demonio que está operando ahí. Y él inmediatamente se volteó y le dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Se manifestó el discernimiento de espíritu y le permitió ver el demonio que estaba en aquella mujer operando. Mire que él no le habló a la mujer, le habló al espíritu que estaba manifestándose ahí. No le habló a la mujer. Por eso yo he dicho en ciertas ocasiones: hermano, no esté preguntándole a los demonios cómo se llaman. No le hagan un interrogatorio. Algunos ya le piden la partida de nacimiento. ¿Cuándo naciste tú? ¿Cuándo fue el día que te crearon? No. Háblele a ese espíritu. Sal de esa mujer. Sal de ese hombre. Vete en el nombre de Jesús. Como se llame, tiene que irse. Aleluya. Para eso tenemos autoridad y señorío. Dios nos puso en esta tierra con la autoridad de Dios para gobernar, para reinar, para dirigir, para expulsar demonios, para echarlos fuera. Tenemos autoridad para eso. Aleluya, santo. De manera que cuando el don de discernimiento de espíritus se manifiesta, te revela la clase de espíritu que está manifestándose en X lugar o en X persona. Te deja ver. Y aquí voy a entrar a la parte más baja de lo que es, o la parte final de lo que es el discernimiento de espíritu. Y estamos hablando de los demonios, porque lo más alto es Dios, amén, y su reino. Hay personas que de repente ven una serpiente enrollada en la cabeza de una persona. Ven cosas. Seres espirituales que se transforman hasta en animales, demonios que se manifiestan a través de animales, o se mueven en animales, o toman la imagen de animales, o toman la imagen de un familiar. Ay, mi abuelita se me apareció. Mi abuelita, un demonio fue lo que se te apareció. Demonios. De manera que cuando el discernimiento de espíritu se manifiesta, te revela la clase de espíritu que está por detrás de esa manifestación sobrenatural, bien sea bueno o bien sea malo. Podemos saber que el espíritu, o qué espíritu es, por el don de discernimiento de espíritu. Podemos entender y ver cuál demonio o cuál ser espiritual está trabajando o está operando por este don, cuando conocemos bien este don. Porque el detalle es que en muchas ocasiones la iglesia es ignorante de estos dones, y el enemigo se aprovecha de todas estas cosas. Amén. Pero cuando la iglesia tiene el conocimiento, por eso dice la escritura en Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Isaías dice: mi pueblo fue destruido porque no tenía conocimiento. Pero nosotros no vamos a ser destruidos porque tenemos conocimiento acerca de estas cosas. Aleluya. Tenemos el conocimiento. Por eso Dios está trayendo la palabra, para que entremos en conocimiento de ella y el diablo no gane ventaja. Sino que por donde Él quiera manifestarse, a donde Él quiera llegar, ya nosotros lo estamos esperando del otro lado. Diablín, aquí te estaba esperando. Pángate. Y cuando le dé, dígale: esto es para que respetes. Aleluya. Aquí voy a entrar a decir algunos detalles de lo que no es el discernimiento de espíritu. Alguien dijo que el mejor modo de conocer lo que es conociendo lo que no es. El discernimiento de espíritu no es un discernimiento solamente, como he dicho ya. No es algo que nosotros, no es que yo tengo discernimiento de espíritu porque yo discierno todo. No, eso no es así. En muchas ocasiones puede ser el don de palabra de ciencia manifestándose, pero en otros casos puede ser el don, entre comillas, de sospecha. Está operando ahí. El discernimiento de espíritu no es una clase de lectura mental, tampoco es una percepción psicológica, no es una penetración mental. No, yo voy a ver qué es lo que está pensando. No, eso no se llama discernimiento de espíritu.
ni discernimiento. Eso se llama adivinación. Otros se mueven en el, entre comillas, el discernimiento de la falta de los demás. Y con este punto voy a terminar. Se mueven en el don, entre comillas, de discernimiento para discernir la falta de los demás. Pero no aplican ese don, entre comillas, para discernir sus faltas. No aplican ese don, entre comillas, para discernir cuánta falta tiene el individuo. Si lo aplicaran por una semana, le aseguro que la otra semana no quisiera ni siquiera aplicárselo a los demás. Jesús dijo: el que esté libre de pecado. Por supuesto, estaba hablando del pecado de adulterio, pero aquí lo aplicamos de ese lugar también. Terminamos diciendo que el discernimiento de espíritu es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo sobre el mundo espiritual. Amén. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo y lo dejamos así. Lo dejamos hasta allí.